sabido que tus besos matan. Hola, 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 hola. Buenas tardes, ¿cómo vamos, Lari, gente ¿cómo en están casa, todos? amigo? A todos en casa, un fuerte ¿Ah? abrazo. Bastante bien, Milari, bastante bien. Aquí en esta tardecita también, ahí corriendo, ya sabes, pero llegando con todo el ánimo del mundo para hacer Doctor 7 humano el día de hoy, Milari. Eso, me encanta esa felicidad con la que viene, Correcto. porque eso se transmite también. Además de la información de salud que damos acá, se transmite la energía con la que el Doc les lleva todo ese contenido de salud. Así es, Milari. Oiga, ¿Tú mi Doc, cómo estás? ¿Cómo te ha ido? súper bien. Qué bueno, Bien, eso bien, también. bien. Qué chévere, Sí, qué sí, chévere. sí. Han sido unos días lindos. Qué bueno. Gracias a Diosito. Exactamente, siempre Y a la agradecerle a él vida. por todo lo que hacemos. Por Y como supuesto. digo, ya con que uno se levante, abra el ojo y respire, ya ganamos. Eso es. Ya eso se es ganó todo. Entonces, más bien, bienvenidos ustedes, como todas las tardes, a la mejor información médica humana y también médica veterinaria de Doctor 7 Pero todos hoy los humana. días. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de... Humanos, señores. Humanos, exactamente. ¿Y qué vamos a hablar? El tema importante el día de hoy, urolitiasis. Y la dice, ¿qué era eso? No, Uro de urológico, litiasis de lito es piedra. Entonces vamos a hablar acerca de las piedras de los cálculos renales. Eso, yo justo venía y veo ahí el título que el Doc me pone urolitiasis. Digo, Bien. oiga, Doc, y hoy no íbamos a hablar de los cálculos de los renales. riñones. Sí, entonces más o menos por ahí va el asunto, porque esta es la enfermedad, ¿sí sabes que es la enfermedad de los ingenieros Ay, y de ¿cómo los es arquitectos y de los eso? matemáticos? ¿Por qué? Porque hacen cálculos, pues. Ay, Doc, qué chiste seco, sí, pero no, chiste no, al fin. ponle ahí un bu. Sí, no, bu. Pero eventualmente Metralleta pa' es que- más común de lo que tú crees. Entonces, Ah, cuando tú sí. preguntas en familia, cuando preguntas en la casa, cuando estás conversando con los amigos, generalmente les dices, oye, ¿y cálculo renal? ¡Uf! Levantan la mano, algunos han salido, otros han tenido que sacar, algunos han operado. Entonces es un tema súper interesante porque está muy hacia lo que nosotros vivimos todos los días. ¿Quiere usted saber qué son los cálculos renales, por qué se forman, qué síntomas dan, qué exámenes debemos hacerles y cuál es el tratamiento? No se puede perder el día de hoy Doctor 7 Humano para hablar acerca de los cálculos Y renales. no se lo puede perder, así que les damos todas las alternativas para que usted nos vea en YouTube, No hay en la pretexto. página web de Ecuador TV o nuestro Instagram también, que justamente vamos a ver ahí en este momento el tipo de contenido que le subimos para que empiece a seguirnos en Arroba, Doctor7.es. eso. Ahí, por favor. Arroba dele clic en Doctor7.es. seguir. Ustedes pueden seguir ahí, vean todos los contenidos que tenemos desde los de la semana anterior, de la temporada anterior hasta los nuevos también. Así que ustedes pueden acceder a todos estos consejos, de estas perlas médicas, tanto en la parte humana, tanto en la parte veterinaria, para que ustedes también puedan participar, inclusive con nuestras meditrivias, con nuestros mensajes también. Así que súper importante. Y si es que no tienen el Instagram o no se lo han abierto todavía, ¿dónde nos pueden ver también, Milari? Nos pueden ver en la página de YouTube, estamos como Ecuador TV, ahí todos los programas de Doctor 7, sin cortes, ahí para que lo vea a cualquier Claro. hora del día, desde cualquier parte de donde esté, desde su camita, en la sala de su hogar, Correcto. mientras viaja, también se puede descargar y Claro. va informándose sobre todos los temas de salud veterinaria y salud humana. Ah. Pero, mi Doc, ¿dónde más nos pueden ver? A ver. También nos A pueden ver dígalo, en la dígalo, página dígalo. de Ecuador TV también. Entonces que nos pueden seguir inclusive si no estás con la En televisión. vivo. www.ecuadortv.es en vivo. Usted quiere estar saliendo de su casa, va a ir a algún lado, el tráfico está pesado, pues no se muera de las iras, ponga Doctor 7 y va a disfrutar el viaje, se le va a hacer cortito y va a aprender mucho acerca de su cuerpo. Y les invitamos también a ustedes, estamos recién iniciando el programa, que se unan a través de la línea telefónica de WhatsApp, que más adelante les va a decir ya el Doc, porque se lo sabe de memoria. Claro, eso sí. También nos pueden llamar, enviar sus mensajes de voz, también los escuchamos acá para resolver cualquier inquietud que tenga con respecto al tema del día de hoy, que son los cálculos en renales. los riñones o cálculos renales, que Doc, me han dicho, porque esta es la primera enfermedad dentro ¡Guau, de bravo! mucho tiempo que no me ha dado. Ovaciones para eso, porque es la Y creo que primera no le vez. ha dado a mi familia tampoco, si no ya le dijera desde el inicio. Eso Claro le di a que mi papá, sí. mi mamá, mi hermana. Que es muy doloroso. Pero que por dan supuesto, unos eso vamos a ver. cólicos. 096-870-4424, nuestros teléfonos, para que nos llames, para que nos mandes tu mensaje de voz, tu mensaje de texto en cuanto al tema del día de hoy también, tus sugerencias de programas Oiga, mi también, Doc. de contenido, que es muy importante. Dígame, Milari. Y ahora, ¿dónde lo encontramos? A ver, degas tu número de contacto, Muchísimas lugar gracias. de Claro. consultorio. Nosotros estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital
Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos 322-0063 y si llamas de provincia 02-322-0063. Entonces, llámanos para tus visitas, para tus consultas tanto presenciales como también vía telemática o vía Zoom. Entonces, podemos tener también esta cita. Oiga, mi doc, y creo que es un buen momento. Bueno, siempre lo dice, ¿no? Y lo especifica, pero nunca está de más. Claro. Mi abuelito el otro día me dijo, mija, pero ¿y el doctor Carlitos es médico internista? ¿Y qué hacen ellos? Perfecto. El médico internista es el pediatra del adulto. Pasados los 16 años de edad, los médicos internistas somos aquellos que hacen la revisión y la valoración de los pacientes en todas las especialidades hasta encontrar la causa del problema. Y cuando tenemos algún tipo de diagnóstico más presuntivo, a veces tenemos que hacer las interconsultas respectivas. Aparte de eso, hacemos hospitalización y también manejo de pacientes en cuidados intensivos. También entonces es un poco más amplia la especialidad. No nos enfocamos a un solo órgano, sino al individuo en sí. O sea, sí o sí, si me duele, yo qué sé, el estómago, pero no sé si es del pecho. Correcto. O los pulmones, tengo que ir al médico internista porque él me va a decir, a ver, tienes que irte al gastroenterólogo, al cardiólogo. Hacemos la evaluación, justamente eso, Milagro. ¿Cuál es el doctor que trata los pulmones? Neumólogo. Claro. Entonces, pulmonólogo. No, Entonces, normalmente similar y porque, como le decíamos a varios pacientes, ¿no? Que nos hacen la misma pregunta. Cuando el niño se enferma, ¿a dónde le llevas? Bueno, si estás en provincia, si estás en una parroquia, si no tienes un especialista, pues lo vas a llevar generalmente al médico general. Nuestro médico general que trabaja en provincia nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque hace una primera detección. Pero cuando ya tienes un chance de llevarle a tu hijo, ¿a dónde le llevas? Al pediatra, lo mismo. El paciente adulto mayor de 16 años de edad, ¿a dónde debería ir? Al médico internista si está justamente ahí para que te evalúe, te chequee, te haga un buen examen físico, una historia clínica completa específicamente y sepa si manejamos la patología o tenemos que hacer una derivación, pero ya orientada, inclusive con exámenes que le van a servir mucho a tu subespecialista. Perfecto, mi doc. Aclarada esa situación de qué hace el médico internista, el mejor médico internista del país. Gracias, muy gentil. Vamos con la Meditrivia, ¿te parece? Vamos a ver, por supuesto. Ya sabe dónde tiene que ir a interactuar con nosotros. ¿Dónde, doc? Vamos a interactuar en Instagram con @doctor7.es. Eso, me encanta que ya se sepa todos los usuarios. Las piedras del riñón o los cálculos renales están formados por A, solo calcio. B, calcio y otros compuestos como ácido úrico. C, solo son piedras que no tienen calcio, pero son piedras. ¿Qué dice usted en casa? ¿Ha tenido cálculos? ¿Ha tenido algún familiar? Yo sé que Oiga, sí, doc. así que llámenos o mándenos los mensajes. Dígame, La pregunta que siempre le hago para que la gente por si acaso y diga, eso a mí no me va a dar porque todavía no estoy en la edad, o yo soy sano y no me va a dar. A ver, ¿desde qué edad se pueden presentar esos cálculos renales? Tenemos muy pocos niños, pero hay niños con cálculos renales. No diga. Es más frecuente a partir de los 30 años, pero también hay un lapso entre los 20 y los 30 años que podrían presentarse, pero se presentan más a nivel, siempre que hablo de años de los 30, generalmente la LARI se pone un poquito, porque ya en ese piso ya aparecen un montón de enfermedades. Pero en todo caso, no, tranquila, que 40 es peor. Entonces, normalmente sí es más frecuente a partir de los 30 o 35 años de edad. Y sí, lo que tú dijiste al inicio, como lo explicaremos, por qué el dolor del cálculo renal, los que ya han tenido, dicen que es muy parecido a dar a luz. Entonces, las damas que han tenido lo han comparado con el parto y dicen, y justamente por eso se explica por qué el dolor es tan intenso. Así que vamos a ver inclusive la particularidad del dolor del cálculo renal. Estamos justamente empezando el programa, no se puede ir, al volver de corte empezamos de lleno con cálculos renales. Y mande sus mensajitos, por favor, los mensajes de audio, de texto y las llamaditas. Así ya es. hablemos con el mito, así que no se vaya. ¡No se vaya! 2 minutos Quédese y nos con nosotros. encuentra aquí mismo. ¿Dónde más nos vamos a ir? Claro. Nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu en un rato. Mito, señores, usted ya lo sabe, no apareció esta vez el doctor Carlos Nieto. Está quien le habla, así que atención todos en casa. ¿Es cierto o es mito que tomar cerveza podría eliminar los cálculos renales? ¿Qué dice usted? Es algo muy común, doc. Muy común que la gente hace cuando tiene este tipo de problemas y entre esos ya me acordé de mi mamá. Claro. Ya Mi ve. mamá hacía eso. O sea, sí pegó. O sea, verá, inclusive saltar cuerda, tomar cerveza, tomar agua de pelo de choclo,
tomar agua de, Cola de caballo también chuca, dice. de caballo chupa. Todo eso, entonces, ¿usted qué dice en casa? Llámenos, cuéntenos de su experiencia, mándenos un mensajito para ver qué es lo que dicen. Porque eventualmente el día de hoy hay que conocer dos cosas, Milari. Cuente. Entonces, ¿Cuáles son esas dos eventualmente cosas? los riñones, que son estos dos órganos súper importantes, uno, lo que hacen ellos, ¿qué es? Es botar generalmente la orina. Y la orina, ¿de qué color es generalmente, Milari? Es transparente. Entonces la orina se forma en el riñón y va a salir, va a llenar la vejiga y después va a tener que eliminarse por la uretra. Tanto en un riñón como en el otro. Pero para esto, el riñón tiene una formación que normalmente se llaman los cálices renales, que están en la parte interna de los riñones, que hacen este súper, hiper, mega filtrado. ¿Qué significa? La sangre tiene que pasar por los riñones y filtrarse para que el resto de todo lo que nos sirve al cuerpo se regresa, pero lo que no se elimina como desecho por la orina, ¿ok? Es muy importante. Entonces, los cálculos renales empiezan a formarse cuando, por ejemplo, las sales del cuerpo, supongamos, si es que yo tengo un vaso con agua, ¿no es cierto? Y tengo bastante agua, pero pongo 2 cucharadas de azúcar. ¿Qué va a pasar con ese azúcar en todo este líquido? Se va a diluir y probablemente ni cambie la parte del agua. Pero, ¿qué pasaría si yo pongo 2 libras de azúcar? O sea, lleno hasta aquí el azúcar. Probablemente no se diluya porque me faltan líquidos. Entonces, ¿cuál es el primer factor asociado a cálculos renales? Tomar líquidos. ¿Cuántos líquidos toma Larisa Hacho durante el día? Más o menos. Más o menos, Doc. Yo he estado intentando tomar un buen hábito, así que ahora más o menos promedio trato de llegar al litro. Imagínese que trato. Claro, trato de llegar por al eso. litro. Entonces, quiere decir que cuando tenemos menos de 6 vasos libres de agua, ¿qué significa? No cuenta el del desayuno, no cuenta el del almuerzo, no cuenta el de la cena. Pero si aparte de eso no has tenido entre 6 y 8 vasos de agua, eres propensa a formar cálculos. ¿Por qué? Porque recordemos que el riñón lo que tiene que hacer es botar, eliminar la cantidad de toxinas, pero gracias a los líquidos. Si tú no botas, no tomas adecuadamente los líquidos, vas a hacer que se empiecen a formar unas pequeñas cositas como cristales, chiquitas, 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 que no se ven, de hecho. Y muchos pacientes, usted, Menos de un señora, milímetro. menos de 1 milímetro. Usted, señora en casa, cuando me mandaba hacer un examen de orina y dicen cristales amorfos. Sí, señora, está botando ya cristales, o sea, está botando unas piedritas chiquitas en producción. Dígame, Milari. No diga, ya tenemos mensajitos, Doc. Esta pregunta parece que la manda la productora. Ay, bueno, ¿por qué? Escuche. Veamos. Veamos. Usted me va a dar la razón. Juzgue usted. Doctor, buenas tardes. Si tomo mucha Coca-Cola, ¿puedo tener cálculos renales? Sí, señora, la pregunta es sí, y vamos a hablar acerca de ese tipo de cuadros, sobre todo cuando hablamos de las bebidas gasificadas y de las bebidas carbonatadas. O sea, ¿a usted le gusta mucho el agua con gas? Sí, no como para comer, sino le gusta tomar agua con gas todo el día. Tenga mucho cuidado porque aquí empezamos este tipo de cuadros. Entonces, dígame. Otra preguntita. Claro, vamos. Doctor, si el dolor al caminar es fuerte y ya no puedo estar sentado, ¿tiene que ver con los cálculos? Tengo 55 años y así me he sentido ya varios días. Un fuerte saludo. Dolor de la espalda. Es importante, ¿por qué? Porque el dolor por cálculos renales generalmente no pasa, se va incrementando. Es un dolor incapacitante. Está entre las primeras 5 causas a nivel mundial de incapacidad. O sea, los pacientes con cálculos renales cuando empiezan a bajar no van a trabajar, señores. Y no van a trabajar porque el dolor es tan intenso que a veces se desmayan. Entonces, por eso es súper importante, porque si usted tiene un dolorcito que se va hacia la pierna y que le está incomodando por largo tiempito, probablemente no sea cálculo renal. Deberíamos ver que no sea un problema en la columna, un problema como el lumbago con ciática. Entonces deberíamos ver capaz otra causa. ¿Por qué? Porque debería haber algún tipo de asociación, aunque sea mínima, con la parte de orinar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Justamente cuando hablamos de la formación. Entonces, la formación se llama la nucleación. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si usted está comiendo, por ejemplo, mucha carne, ¿no es cierto? Muchos embutidos, mariscos, enlatados, usted puede tener ácido úrico. Si a usted le gusta mucho la leche, los quesos, los lácteos, podría formar oxalato de calcio. Si usted no toma mucha agua, le encantan esas bebidas, esos jugos verdes detoxificantes, ¿sí? Podría estar acumulando estrubita. ¿Qué significa esto?
que los cálculos renales no solamente son de calcio, sino que eventualmente pueden ser de otras sustancias como el ácido úrico. Ya ¿Pero respondió la Meditrivia. ¿Pero qué tenemos en común? Si tú ves, son generalmente dos componentes, o sea, tiene ácido y tiene la urea. Tiene el óxido, y el oxalato y tiene el calcio. Entonces, quiere decir que para formar un cálculo renal se van a ir superponiendo capas como que fueran enrollables hasta que se hacen mucho más grandes. Entonces, mientras estemos entre 1 y 5 milímetros, generalmente lo podemos expulsar porque el diámetro de este tubito nos da para que sean expulsados. Y hay mucha gente que dice que cuando va al baño orina y ve un sedimento, ve una como piedritas en el fondo. Sí, señor. ¿Qué color son? Son cálculos renales y pueden ser de acuerdo a lo que sean aquí. Los de ácido úrico son negros, los de oxalato de calcio son medios blanquecinos terrosos. Entonces depende mucho. Y el problema, en casa recuerden que los cálculos renales lastimosamente no son así como rulimanes, sino son como unas estrellas, asteriscos y piedras. ¿Por qué? Con estas puntas generalmente empiezan a agarrar la parte del ureter y a dañarlo. Por eso es que duele un montón y el paciente puede llegar a sangrar. Oiga, mi doc, Dígame. ahora, desde el momento en que empieza a formarse este tipo de cálculos de los riñones, ¿cuánto tiempo va a pasar para que llegue de 1 milímetro a 5 milímetros? Depende de tu hidratación. Si tú te hidratas muy bien y logras evacuar ese que se está formando, listo, se fue el cálculo, no hay ningún problema. Pero hay familias enteras, porque tienen un leve riesgo de factor de riesgo hereditario, que son formadores de cálculos. Yo siempre les molesto que son unas canteritas, porque forman cálculos con una rapidez impresionante. Quiere decir que no solamente se deshidratan, no solamente comen mucho calcio o mucho ácido úrico, cosas por el estilo, sino eventualmente tienen una condición propia genética que hacen que se vayan formando cada vez más rápido estos cálculos. Y como decíamos, hay que tener muy en cuenta por qué, Milari, porque las molestias se llaman molestias referidas. ¿Qué significa esto? Que normalmente los riñones van a estar en la parte posterior, entonces van a estar en una posición muy posterior y eventualmente hay mucha gente que empieza a tener unos dolores hacia la parte media, o sea, dolores que pueden ir no de los dos lados, de cualquier del lado que esté bajando. Es muy raro que bajen cálculos de los dos lados, pero por ejemplo el dolor va a empezar en la parte lumbar, atrás, en espalda, y puede hacer como que se va específicamente hacia la parte baja. Inclusive cuando están mucho más bajos puede haber una irradiación hacia la parte genital, tanto a los labios mayores en las mujeres como a nivel testicular en los varones. Entonces eventualmente eso se llama un dolor irradiado. Por eso, paciente que tenga un dolor de la espalda, que está ahí el dolor, que le incomoda al caminar, pero ya está así como 4 o 5 semanas, muy difícilmente, porque eventualmente sea un cálculo, porque debería tener otro tipo de irradiación, o sea, otro tipo de llevar el dolor. U otro tipo de signos o síntomas. Por puede supuesto, ser que, claro. lo va a decir más adelante, pero tenemos audio. Vamos con audio, claro que sí. Vamos a escuchar para que usted le dé respuesta también a la inquietud. Ahí, claro que Muchísimas sí. gracias por enviarlo. A ver. Démosle play. Hola chicos de Doctor 7, ¿cómo están? Tengo una consulta. Quisiera saber si tomar cerveza causa cálculos renales. Muchas gracias. Justamente, muchísimas gracias. Es la pregunta que tenemos también de la parte del... No, es lo contrario. El mito es si tomar cerveza podría curar los cálculos renales. Él dice si tomar cerveza podría causar los cálculos renales. Sí, perdónenme que yo entendí mal. Sí, señor. Vamos a las causas. Entonces, si sabemos que en edad promedio serían los 30 años a los 40 años, ¿no es cierto? En edad promedio. Póngale 31 ya. Ya, 31, para que no llore la Lari, porque si no ella se siente muy mal. De 31 para arriba es un factor de riesgo. Segundo, ser varón. Los varones tenemos más chance de hacer cálculos renales que las mujeres. ¿Por qué? Porque tiene un evento específicamente sobre la producción y la cantidad de líquidos. Nosotros no retenemos tantos líquidos como las damas por el evento estrogénico. Okay. Tercero, depende mucho de lo que usted coma. Entonces, si usted, ya le digo, le encantan mucho las carnes, le encantan mucho los ácidos, las grasas, los chicharrones, los embutidos, los mariscos, los enlatados, y no se hidrata bien, va a ir formando este tipo de cálculos también. Y lo más importante es que si usted no se hidrata, va a tener problemas. Por eso ahí entra, dígame, Milari. Mi doc, pregunta, justamente Claro que sí. que topa este tema de la hidratación. Buenas tardes, querida Lari, querido doctor. ¿Qué bebidas son recomendables para prevenir tener cálculos? Perfecto. Cualquier bebida que no sean bebidas gaseosas
No Tampoco el agua con gas, gaseosas Doc. Agua con gas. o no. gasificadas. Ahí entran Ok. las o gasificadas. ¿Por qué? Porque las gasificadas, por ejemplo, el agua mineral, como bien lo dice su nombre, tiene más minerales. Entonces recuerden que es por una concentración mayor, por saturación de minerales. Menos agua, más minerales, más formación de cristales y los cristales se van nucleando generalmente con esto. Entonces tienes factores genéticos, factores alimentarios y factores generalmente de hidratación. Entonces si tú tienes alteraciones de las tres, tu familia forma cálculos. Tú te deshidratas con cierta facilidad o no te hidratas bien y eres bastante goloso, tienes todo el chance de seguir con esa condición familiar y tener cálculos renales y parar en emergencia. Ahí me preocupó, Doc. Vamos Cuando de ahí. tocó el tema genético hereditario. Correcto. ¿Qué porcentaje más o menos? Por ejemplo, si mi mamá tuvo cálculos al riñón. Renales, ajá. Ajá. Tú tienes ese factor de riesgo para hacer cálculos Ese renales. factor Pero, de riesgo. ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Primero, Cuidarme tienes que en la hidratarte alimentación. súper bien, ¿no es cierto? Segundo, tienes que evitar comer en demasía lo que forman los cálculos renales. Por ejemplo, las carnes rojas, los embutidos, no que no comas, sino que comas moderadamente, que tengas porcionalidad, eso es súper importante, ¿ok? Ok, mi Doc, ahora, más o menos en cantidad, ¿no se puede hablar de un número específico de cuántos cálculos podría almacenar cada riñón? No, y es muy buena pregunta. Lari, hay gente que solamente tiene un cálculo, hay gente que tiene 6 cálculos y que no han bajado generalmente, pero hay gente increíblemente, Lari, que tiene cálculos en toda la parte de los riñones, o sea que es increíble porque son literalmente los riñones llenitos de cálculos, que en muchas ocasiones se tiene que hacer una cirugía para abrir el riñón y drenar todas. Recuerdo que mi finado padre tenía un cálculo que se llamaba coraliforme, o sea, como un coral, pero estaba formado en todita la parte del riñón. O sea, era uno. Entonces era uno solo, pero era gigante. No hacía obstrucción, gracias a Dios, pero eventualmente tuvieron que abrir. ¿Por qué? Porque si se empieza a partir, con el tiempo, empieza a hacer una ametralladora de cálculos. Entonces ahí le operaron el riñón, pero abriéndole por la parte lumbar para sacar este cálculo único, pero hecho un coral en todo el riñón. Entonces eso hay que tener muy en cuenta en la gente. Muchas veces no son pequeñitos, a veces es solamente uno, pero basta con Pero que se mida grandote, Doc. 6 milímetros. Si es que se mide 6 milímetros, ya no calza sale. aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la presión de la orina queriendo salir hace que esto se dilate, que esto empiece a hincharse. Y eso duele, señores. Eso es el cólico renal o el cólico nefrítico. Oh, mi Doc, sabe, le cuento que la gente está viendo el programa en Enganchadísima. este momento porque topó usted el tema hereditario y ya tenemos ¡Blum! audio. A ver, vamos con audio. Audio, Claro a que ver, sí. escuchemos. Gracias. Vámonos. A ver. Suelta el Hola play. chicos de Doctor 7, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier y quisiera saber todo sobre los cálculos y la insuficiencia renal y si esta es hereditaria, ya que a mi mamá le hicieron un trasplante como hace unos 8 años, un trasplante de riñón. Perfecto, muchísimas gracias. Insuficiencia renal. Ahora, los insuficientes renales no es que causen más cálculos, sino que al contrario, podría haber algún tipo de cambios. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de las complicaciones. ¿Qué pasa si no trato adecuadamente los cálculos renales? ¿Podría yo llegar a dañar el riñón? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque eventualmente recordemos que si se tapa aquí con un cálculo en esta zona, la orina es un desecho. Y entonces la orina tiene que ser eliminada. Pero al no ser eliminada, va a empezar a crecer y a hinchar el riñón por el exceso de orina a este nivel y lo puede anular en cuanto a la función. Eso se llama hidronefrosis. ¿Qué quiere decir eso? Si usted coge un pedacito de carne y la pone en una fundita con orina y le pone 3 días, desaparece la carne. ¿Por qué? Porque la orina es ácida. La orina puede empezar a disolver completamente los tejidos de la parte interna y se puede perder el riñón. ¿Ok? Ok, mi Doc. Hasta ahora, si mal no le he entendido yo, el signo o síntoma es dolor. Dolor. ¿Qué más? Vamos a la pausa y apenas regresemos de la pausa, vamos a hablar de los otros signos acompañantes del dolor. ¿Ok? ¿Te parece? Ok, perfecto. No se A ver vaya. si es que Cálculos renales, ¿puede regresamos en un tener momento. cálculos o no? Ya volvemos. Exactamente. Vamos. Regresamos con
con recomendaciones que si ustedes como yo, que nos cansamos después de estar en el computador, en el celular, en el teléfono, leyendo o manejando, no se preocupen más porque hoy le traigo una solución innovadora. Crystalline, cápsulas diseñadas como coadyuvante para la salud de nuestros ojitos. El uso regular de Crystalline, que contiene complejo vitamínico, la cual ayuda a una mejor visión y reducir la fatiga ocular. Los ingredientes antioxidantes de Crystalline promueven la regeneración natural de la retina y mejora la agudeza visual. Sus ingredientes, como la luteína y multivitaminas naturales sacados del maíz morado, arándano, uvas, protegen la retina de los rayos UV y fortalecen los vasos sanguíneos del ojo. Habla con nuestros especialistas para una consulta gratis y llama al 096-387-1974. Ya sabe usted en casa que Crystalline es la clave para una vista clara y sin fatiga, tomando 2 cápsulas al día. Con esto vamos a ver cómo van los resultados de la Meditrivia. Las piedras del riñón o los cálculos renales están formados por A, solo de calcio, 20%. B, calcio y otros compuestos como ácido úrico, 29%. C, son solo piedras sin calcio, 51%. Si usted está conectado desde que inició el programa, ya sabe por cuál opción votar, porque yo ya la tengo clarito, el log ahí ya lo dijo. Ok, entonces, ¿qué otros síntomas puede tener un paciente que tenga cálculos renales y que no necesariamente va con dolor? Te explico, Ay, Milagro. no me diga, ¿puede presentarse cálculos renales sin dolor? Claro, por ejemplo, y te voy a explicar. Como decimos que los cálculos renales no son redondos como rulimanes para que rueden por este tubito, algunos cálculos vienen y se enclavan ligeramente en la parte del ureter, pero no producen obstrucción. ¿Qué significa? ¿Qué? Que el riñón va a estar todavía filtrando orina y si bien es cierto que un poquito se tapa, pero sigue fluyendo orina hacia la vejiga, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Como estos cálculos son espiculados y tienen como puntas, entonces, ¿qué es lo que va a lastimar la pared del ureter? ¿Y qué es lo que vas a encontrar, Milari, junto con la orina? Que nosotros podemos buscar. Sangre, correcto. ¿Por qué? Porque los puntitos de sangre quiere decir que algo está lastimando el ureter en la parte interna. Entonces, si un paciente no tiene dolor, pero tiene la sensación de peso, tiene una sensación como que le molesta hacia la parte de adelante, tiene una molestia a nivel de la ingle o a nivel de la parte genital, sea en la parte testicular o de los labios mayores, pero no llega a ser un dolor tan intenso, uno general y tiene molestias al orinar. ¿Por qué? Porque puede dar ardor, puede dar sensación de querer orinar a cada rato, porque como es una inflamación, el músculo que tiene el ureter va a querer expulsar el cálculo y eventualmente puede tener sensación como que sí me molesta, no me duele, porque todavía, ¿qué es lo que causa entonces el dolor? La dilatación del ureter. Cuando está tapado completamente y se empieza a llenar de orina, eso dilata completamente y ese es el dolor. Por eso sabemos que el dolor del cálculo renal es un dolor increciendo, que va aumentando, que se forma un cólico hasta que baja un poco la contractura muscular. Baja, pero vuelve a subir. Puede ser mucho más intenso. Intenta bajar nuevamente mientras se relaja el músculo, pero nuevamente vuelve a subir. Y este paciente nunca deja de tener dolor, sino que hay en episodios. ¿Cuál es el problema? Que como este tiene también unas fibras nerviosas, mi querida Lari, que van a los lados, puede dar un efecto vasovagal. ¿Qué significa? El paciente puede ponerse pálido, sudoroso, se puede hasta desmayar del dolor, porque es tan intenso el tratar de botar esta piedra por la parte del ureter que puede llegar el paciente inclusive a necesitar medicamentos tan fuertes como la morfina. Así que usted, señor, señora, que ha tenido cálculos renales y ha ido a la emergencia por este tipo de problemas, cuéntenos, mándenos un mensajito. ¿Utilizará morfina en usted? Dígame. Doc, ahora, ¿cómo es el dolor de un cálculo renal? El dolor empieza a ser generalmente un dolor súbito, o sea, empieza en un momento. Por ejemplo, tú te sientas bruscamente, o tú fuiste a hacer bicicleta, o estuviste trotando corriendo, o estuviste haciendo cosas en tu casa, y de pronto sientes un dolor, un malestar en la parte de posterior, que sigue pasando. No empieza a bajar, sino empieza a subir, y se empieza a irradiar, empieza a moverse hacia la parte anterior, se empieza a tener este tipo de irradiación. Pasa por delante del abdomen, generalmente se va hacia la pelvis y puede llegar inclusive hasta la parte. Muchas personas, y me incluyo entre ellos, yo he tenido 3 eventos de cálculo y los 3 yo los he botado, pero con un dolor que inclusive
yo me he golpeado contra la pared con el afán de querer ver si es que moviéndoles bajan y han bajado. Pero hay gente que no puede. Hay gente que se golpea, hay gente que se golpea en la parte posterior para ver si es que se mueve algo porque es un dolor intolerable. Y ese es el problema. Cuando tú lo eliminas, imagínate esto, Milari. Si es que esto tiene un montón de espículas, imagínate cómo cuando va bajando, va lastimando todo eso y hay gente que orina sangre. Entonces puede haber también orina con sangre. Entonces, ¿y cuál es el punto? Hay mucha gente que dice, doctor, después de orinar con sangre, se me fue el dolor. ¿Por qué? Porque se fue la obstrucción. Entonces, por eso es súper importante que en casa tengan en cuenta. Claro que el dolor puede ser el mayor, pero pueden tener también otro tipo de cuadros. Por eso nosotros cuando hay dolor al orinar, malestar al orinar, irritación al orinar, le decimos, vea, no sea malita, hágase un examen de orina. Probablemente no por infección, pero sí para que al microscopio me digan, oigan, en el microscopio yo veo en la orina unos 6 glóbulos rojos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Nada. Quiere decir que algo está pasando. Entonces tengo dolor, malestar, incomodidad con hematuria, se llama hemato de sangre, uria de orina. Entonces tengo hematuria microscópica, porque eso solamente me dice al microscopio. Cuidado, más bien vaya a su médico rápidamente para ver que no tenga un cálculo renal. Mi doc, entonces, ¿el diagnóstico para los cálculos renales es solo con el examen de orina o de ahí? No, le vamos a esa pasan parte. Vamos a hacer esa más parte. exámenes? Entonces, justamente ahorita que hablamos, entonces ya sabemos cómo va el asunto. Cuando yo sospecho en un paciente por el dolor, por el malestar, por la incomodidad al orinar, yo tengo un examen de orina que me dice que está con glóbulos rojos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El gold standard, o sea, el estudio más específico para esto se llama urotomografía, urotac. ¿Por qué? Porque la tomografía va a hacer unos cortes a nivel del cuerpito, desde la parte alta de los riñones, a más o menos 1 o 2 milímetros, completamente los cortes, y me va a dar imágenes, y me va a mostrar probablemente que el riñón cortadito, pero se ve con las piedras, o que el ureter cortadito, pero se ve con la piedra. Entonces, ahí yo puedo decir, ok, ¿dónde está? ¿Cuánto mide y qué es lo que tengo que hacer? Ok, Vamos. mi doc, tenemos bastantes mensajes, Vamos, así que le voy a decir claro que unos sí. 2 o 3. Vamos. Doctor, buenas tardes. A mí me mandaron a tomar cerveza por 3 días y me pasó el dolor, pero nunca vi que me bajaron los cálculos del dolor. Regresó 2 semanas después. Correcto. ¿Por qué? Justamente, cuando uno toma bebidas como la cerveza, que tiene también purinas y ácido úrico, usted y la mayoría que hemos tomado cerveza, hemos constatado que se incrementan las ganas de orinar. Entonces, si usted... ¿Por qué? Porque jala mucho líquido y uno inclusive se deshidrata. Entonces, cuando usted toma cerveza, por ejemplo, usted elimina una mayor cantidad de agua. Y puede que, si es que es un cálculo de 1, 2, 3, 4 o 5 milímetros, muy difícilmente, y si es como cristal, es como vidrio molido, muy difícilmente usted lo va a poder ver, a menos de que fuera de ácido úrico, que es un poquito más oscuro o negro. Pero el problema es que son tan pequeñitos que usted no los va a divisar en la taza del baño. Entonces, por eso puede que no lo vea. Pero quiere decir que usted estaba formando cálculos acá. Entonces, si usted toma cerveza, se fue este cálculo y usted ya se sintió mejor, pasan 2 semanas, se sigue deshidratando, toma cerveza, come carne, vuelven a formarse estos, no tan rápido, pero ya estaban formados y empiezan a eliminarse y pueden seguir doliendo. Por eso, si usted ya tuvo una sensación de estas de dolor y volvió a tener en 2 semanas, acuda a Medinter, donde le vamos a atender, le vamos a revisar para poder saber y hacer los exámenes respectivos para saber si usted tiene un cálculo renal o no. Ok. Vámonos. Doctor, buenas tardes. Yo tomo agua de pelo de choclo y no entendí muy bien si es bueno o malo. Ok. Todas las bebidas que incrementen las ganas de orinar, como pelo de choclo, caballo chupa, cala al agua, ni sé qué, ni sé cuánto, la cerveza, todas las que incrementen las ganas de orinar van a ser buenas en el sentido de que quiero yo botar el cálculo renal. Pero no es bueno generalmente que tomen todo el tiempo estas aguas porque en cambio se me deshidratan. Necesitamos que siempre haya un balance entre lo que ingresa y entre lo que sale. Si usted utiliza, por ejemplo, agua de pelo de choclo de manera diaria, friecita, con unas gotitas de limón para hidratarse, está perfecto. Pero si es que tiene sensación de cálculo renal y se va a tomar en ese momento, puede haber 2 cosas. Uno, que se incremente el volumen de líquido aquí en el riñón para que haga tanta presión que empuje al cálculo hasta salir, que puede pasar dependiendo del tamaño. Porque si mide un centímetro, olvídelo. Esto no va a salir por ningún lado. Y si usted toma más líquido, se va a seguir hinchando
la parte del riñón y va a haber más dolor. Y muchas veces lo que estamos haciendo. Entonces, si usted ya tomó cerveza, pelo de choclo, lo que usted quiera, y ya se fue el dolor, perfecto, probablemente lo botó. Pero si usted toma este tipo de líquidos, se llena de orina el riñón y le está doliendo mucho más, acuda prontamente a la emergencia o donde su médico. Perfecto, mi doc. Vamos. Tenemos el último mensaje y seguimos con la explicación. Claro que Saludos sí. al mejor programa, doctor Niña Lari. Ay, gracias. Recién prendo la tele. Una pregunta. ¿Es necesario realizar una cirugía para eliminar los cálculos renales o con medicamentos se eliminan? Gracias por responderme. Muy bien, muy buena pregunta porque también vamos a esa parte. Entonces, como habíamos visto, aquí ustedes tienen todos los cálculos a nivel, cálculos del riñón, a nivel de todo el organismo, se forman de dos componentes siempre. Siempre es de ácido úrico, de oxalato, de calcio, de estrubita más calcio. O sea, siempre va a haber una mezcla. Por eso, a eso les llamamos sustancias formadoras y sustancias que disuelven los cálculos. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro cuerpo nosotros tenemos un tipo de sustancia que se llama el citrato. ¿Sí? El citrato es citrato, claro que sí, citrato. Este es una sustancia que usted tiene en el organismo y es la que me permite tener un equilibrio entre la formación de los cálculos y la eliminación de los cálculos. ¿Qué significa esto? A mayor cantidad de citrato, menor cantidad de cálculos, porque el citrato es el que literalmente rompe la unión entre estos componentes. Cuando hay más citrato, hay menos ácido úrico. Hay ácido solo, hay urea sola. Hay oxalato solo, hay calcio solo. Entonces, el citrato es el buffer, el que corta, el que no permite que se formen los cálculos. Entonces, señora, aquí va una pregunta súper importante. ¿Usted ha estado tomando calcio para la osteoporosis y le han dicho que no tome porque le da cálculos? Le tengo la respuesta. Hay dos tipos de calcio. El uno se llama carbonato de calcio, que suena más o menos así, y el otro se llama el citrato de calcio. Entonces, los dos son diferentes. ¿Por qué? Porque si usted toma carbonato de calcio, que es mucho más barato, normalmente va a tener que hacer algunas cosas. Por ejemplo, tomarlo en ayunas o con el estómago vacío, que esté bien acidificado su estómago para que se absorba. Segundo, tiene que tomarlo generalmente en ayunas, pero puede darle gas. ¿Por qué? Porque al contacto de este calcio con el ácido clorhídrico forma gas. Tercero, podría tener la formación de los cálculos también, porque esto sí forma cálculos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te decía, Lari, que no permite que se formen los cálculos? El citrato, ¿no es cierto? Y este se llama citrato de calcio. Sí, entonces, señor. si usted va a tomar calcio para su osteoporosis, asegúrese de que sea citrato de calcio, porque a más citrato, menos cálculos. A más citrato, menos cálculos. Citrato de calcio no forma cálculos. Carbonato de calcio sí forma cálculos. Entonces no tiene que dejar de tomar su calcio porque eso le podría formar cálculos. No, señor. Más bien tiene que ver que su calcio que va a ingerir sea citrato de calcio. Oiga, mi doc, bueno, si bien es cierto, ya hablamos de los factores de riesgo, las personas más propensas que podrían Correcto. presentar este tipo de cálculos renales, pero Ajá. personas con otro tipo de enfermedad podrían también ser propensas. Qué excelente pregunta, Milari. O Entonces, sea, aumentar el porcentaje por de probabilidad. supuesto, Milari, las personas que tienen problemas con la tiroides y que tienen sobre todo con las paratiroides. ¿Qué son las paratiroides? Las paratiroides son unas, si la glándula tiroidea es como un corbatín que está en su cuellito, Ajá. en la parte de atrás, en la parte posterior, están unos 4 granitos como que fueran unas arvejitas chiquitas que se llaman las paratiroides. Estas son las que controlan la cantidad de calcio en el cuerpo. Hay gente que tiene problemas en las paratiroides que se llama hiperparatiroidismo, o sea, un sobreproducción o un sobreestimulación de la paratiroides que hace que se retenga demasiado calcio. Entonces puede ser. 2, personas que estén ingiriendo o que tengan dietas demasiado proteínas. Por ejemplo, muy rica en proteínas. Gente que solamente come un montón de carne, embutidos, mariscos y enlatados. O sea, ¿por qué? Porque el ácido úrico. Entonces, aquí es la demanda. Los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, que normalmente se me deshidratan con más facilidad,
van a tener como factor de riesgo también producir más cálculos de Entonces, ellos mucho mayor cuidado. Correcto. Doctor, si ya me dio cálculos, ¿me puede volver a dar? ¿Es más peligroso o es normal? Muy buena pregunta. Si usted ya le dio cálculos, tiene hasta el 70% de probabilidades de volver a formar cálculos si es que usted no mejora el condicionante. Recordemos que este es como un triángulo. Entonces, ¿cuáles son los triángulos del cálculo? Lo que habíamos dicho. Factores hereditarios. Usted no se puede pelear contra la herencia. O sea, le tocó ser de familia de cálculos, ok. ¿Qué sí puede modificar? La dieta y la hidratación. Entonces, si usted maneja bien la dieta y la hidratación, probablemente no sea tan pesado el factor hereditario. Pero si usted ya le dio cálculos, pero no se hidrata adecuadamente y le encanta comer cosas que forman cálculos, definitivamente va a volver a tener cálculos renales. ¿Más o menos en un tiempo? No, generalmente nada. lo que uno se sabe es que con tratamiento pueden generarse, ya vamos a ver los tratamientos, pero pueden disolverse los cálculos. Pero alrededor del segundo año ya podría volver a formar nuevamente cálculos como lo hizo antes. Ay, no diga, doctor. Sí, señora. Entonces, ¿qué? A cuidarse. Tiene que cuidarse. Por eso es que solamente las personas que hemos pasado por un cólico de cálculo renal sabemos lo que nos podría pasar si es que nosotros no hacemos caso en cuanto a las dietas, en cuanto a la hidratación, porque la parte genética lastimosamente no lo podemos evitar. Oiga, doc, Sí. nos ha dejado a todos con la boca abierta aquí. Vean. Y él Entonces, siempre tiene si su mi papá agüita. hizo cálculos, yo todo el tiempo me estoy hidratando, porque lastimosamente, Milari, ya no quiero tener un cuarto evento de cálculo. Y es que a los 40 y piquito también. Perdóneme. A los 40 y piquito también debe ser Pero otra por cosa. supuesto, o sea, ya a esta edad, todo cae mal. Entonces, eventualmente tenemos que hidratarnos mucho mejor. Así es, mi doc. Nos damos una pequeña pausa y ya volvemos con la parte final del programa. Wow, se ha pasado volando también. Se ha pasado como un siempre. cálculo. Ya No, volvemos. Ya venimos. El calor en la arena, tú me calientas más fuerte que el sol. Posteas pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente Nada. Hawái de va. Buena canción, buena canción a los mi doc. tiempos. Entonces, Tratamiento. para usted que está en casa y estamos hablando de la urolitiasis o cálculos renales y ya hemos visto por qué se dan, cómo se forman, qué síntomas da, solamente el dolor sí o no, qué pasa con las bebidas gaseosas, qué pasa con las bebidas mineralizadas, qué pasa con la cerveza, qué pasa con las aguas medicinales. Pero lo más importante de esto, Milari, si sabemos que se forma por una asociación de dos componentes y que el citrato es uno de los mejores medicamentos. Obviamente mis compañeros urólogos nos odian por esto a los clínicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la manera de disolver los cálculos renales. No me pasa generalmente en poco tiempo, sino es a largo plazo. Entonces, en el mercado hay medicamentos como el citrato de magnesio, el citrato de potasio, que normalmente nos ayudan para poder disolver los cálculos y evitar de que se formen. Ok. Claro, tienen que entender las personas que si yo le doy citrato de magnesio o citrato de potasio a mis pacientes, ¿no es cierto? Voy a tener que tomar, y la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo tiene que tomar, doctor Nieto, el paciente que ya se sabe con cálculos renales el citrato de magnesio o el citrato de potasio para que no forme cálculos? Todo el tiempo que usted no quiera tener cálculos renales y que no quiera tener cólicos nefríticos. No diga. Sí, entonces normalmente vienen en unos potes de 100 cápsulas generalmente, y las cápsulas son súper interesantes, Milari, porque las cápsulas se llaman en matriz de cera. ¿Has visto cómo son los panales de abeja? Ajá. Ya, entonces normalmente la matriz de cera quiere decir que en estos panales viene el citrato de potasio, por ejemplo. Y hay mucha gente que me dice, doc, vengo porque usted me mandó unas tabletas, pero las boto completitas. No, señor, lo que usted está botando es la matriz de cera. Usted no está botando el medicamento sale de la matriz de cera, se queda en el cuerpo, pero lo que usted bota es la cera que no se absorbe. Entonces, ojo con las personas que le hemos mandado este tipo de cápsulas y que eventualmente han botado la cápsula, pero no se preocupe, que sí está actuando. Porque la cápsula también hay en líquido. El problema es que en líquido tiene más problemas gastrodigestivos, hinchazón de la panza, llenura, gases, eructos, ardor, cuando es por jarabe, cuando es por bebida. Pero en cambio con la matriz de cera se ha logrado bajar completamente a casi ninguno de los pacientes que tengan efectos secundarios a la administración de este tipo de eventos. Entonces, eso en cuanto a los medicamentos. 1, 2.
Ok. Obviamente vamos a cansarnos de decirles que, no nos vamos a cansar de decirles que la hidratación y la alimentación es completamente buena. Pero si supongamos, Milari, se quedó el paciente con el cálculo enclavado aquí, ya no da más el paciente porque está completamente obstruida la vía, se está hinchando el riñón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nuestro compañero urólogo tiene que hacer una intervención en el cual entra por la uretra con una camarita y con un dispositivo, entra a la vejiga, sigue por el uréter, por el uréter, llega aquí con una canastilla, primero tiene que pulverizar completamente la piedra y va sacando los pedacitos. Esa es la manera que ahora se lo hace, que es menos invasiva que abrir la piel, operar el riñón y llegar para acá. Entonces, normalmente nuestros compañeros urólogos, después de esto, como esta zona queda hinchada, para dejar que se deshinche, le van a dejar a usted con uno que se llama un catéter doble J. ¿Qué significa esto? Es un catéter que le permite puentear la orina desde aquí hasta acá, hasta que esto se cicatrice o se mejore. Por eso usted va a tener un dolor o un malestar o una incomodidad porque le tenemos que dejar este catéter doble J. Generalmente 2 semanas o 3 semanas, dependiendo de cómo estuvo la lesión, hasta que se restablezca completamente esto y después retiramos el catéter doble J. Oiga, Doggy, ¿se puede prevenir? Sí. Claro, con o sea, por eso alimentación, estilo aquí de es vida. prevención. Si usted ya estuvo en todo el programa y sabe todo esto, usted elige en casa. Si es que usted ya es propenso, si en su familia todos tienen cálculos renales, si usted ya ha tenido uno, usted elige. Si usted quiere manejar adecuadamente su urolitiasis o cálculos renales, ya sabe, visite a los clínicos porque si no, obviamente después va a visitar al urólogo y en realidad es una de las cirugías más costosas que tenemos y que se pueden generalmente evitar a menos de que tenga una característica muy importante que es daño renal. A veces se convierte en una emergencia y el paciente tiene que entrar urgentemente a la cirugía para no perder el riñón. Así que, por favor. Después de todo eso, lo que acaba de decir el doc, ya sabe, prevenir. Prevenir. La prevención es más barata que Claro, la enfermedad, como siempre lo dice el doc. Doctor, ¿todos podemos tener cálculos renales o solamente es desde cierta edad? Si ya lo dijo, por favor, respóndame otra vez. Llegué un poco tarde al programa. A las órdenes, más bien estamos para servirte. Todos. De hecho, hay niños que ya han sido formadores de cálculos renales. Por ejemplo, ¿por qué? niños que tienen problemas a nivel de la paratiroides, que ya nacen con problemas de paratiroides y lo que hacen es acumular calcio a nivel de su cuerpito. Pero lo más importante, ¿qué personas pueden tener cálculos renales? Todos. Si usted se deshidrata, si usted come mal, si usted tiene antecedentes familiares, ya sabe lo que tiene que hacer. Oiga, mi doc, esta pregunta me llama la atención porque está relacionado con el calcio, que Claro es que sí. uno de los factores que provocaría este tipo de cálculos renales. Saludos, amigos, buenas tardes. Doctor, ¿tomar leche causa cálculos renales? Yo tomo todos los días leche en las mañanas y en las noches. O sea, normalmente yo siempre le respondo, si usted es ternero y toma vaca y media, sí. Pero para las cantidades que nosotros tomamos de leche no debería ser un factor, a menos de que usted tenga un problema de hiperparatiroidismo primario o secundario. Eso lo puede ver su médico, pero no es una causal que usted ingiera leche. Recuerde que más bien es el metabolismo. Recordemos que de 240 ml de leche que uno puede tomar y que aproximadamente adentro de eso está como 1000 miligramos de calcio, solamente se llegan a absorber 32 miligramos de calcio, o sea, de calcio elemental. Así que no va porque usted tome leche, más bien porque usted se deshidrata, ¿sí? Entonces, más bien, acompañando a la lechecita, buenos vasitos de agüita durante el día, haga ejercicio, cuidado con subirme de peso. Los pacientes con obesidad o con sobrepeso tienen más chance de hacer cálculos renales y las damas cuando han pasado la menopausia. Entonces, por eso, si usted toma en cuenta todas estas pautas, estas características de la urolitiasis, probablemente no tenga problemas con cálculos renales. Ok, mi doc, perfecto. Vamos primero con el mito. A ver, el mito era si es que es verdad o es falso, mi doc, que tomar cerveza podría curar los cálculos en los riñones. No, lo que hacen es formar cálculos en los riñones y lo que puede ayudar es para eliminar aquellos cálculos chiquitos de 1 a 5 milímetros. La orina que genera la cerveza podría botarlos, pero no cura los cálculos renales. Al contrario, los causa porque tiene más purinas también. Perfecto, ahora sí vamos con los resultados de la Meditrivia del día de hoy. Con eso ya vamos terminando el programa. Imagínense, vámonos ahí. A ver, veamos.
Las piedras del riñón o los cálculos renales están formados por A, solo de calcio, 15%. B, calcio y otros compuestos como ácido úrico, 38. C, son solo piedras sin calcio, 47%. Sí estuvo pila, Doc. No tanto, porque No. mira que ganó la que no era, porque la B, porque sí se forman de calcio y otros compuestos como el ácido úrico. Ay, Entonces es usted verdad. no va a tener solamente cálculos de calcio, sino de ácido úrico, de estrubita, de otro tipo de componentes. Entonces recuerde, no solamente son de calcio. Puede que usted restrinja el calcio, aparentemente para no formarlos, pero puede que usted esté formando otro tipo de cálculos, así que tenga mucho cuidado. Perfecto, mi Doggy. Con eso nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. Gracias, mi Doggy. mi Lari. Y alerta a las personas que tengan enfermedades como hipotiroidismo, diabetes. ¿qué más? Exactamente, hipertensión arterial, Hipertensión. exceso de consumo de sal, problemas específicamente que tengan, por ejemplo, gente que trabaja en el campo y que se deshidrata mucho, lleve su termito. Gente que trabaja en oficina y es muy caluroso, lleve su termito. Recordemos que en lugares calientes como la costa o el oriente es más frecuente tener cálculos porque nos deshidratamos más. Entonces, por eso es súper importante que usted tome en cuenta esto. Recuerde agua, este triángulo, ¿no es cierto? Lo genético no lo puedo cambiar, pero sí puedo mejorar mi hidratación y sí puedo controlar mi dieta. Entonces, súper importante para ustedes que puedan corregir todos estos parámetros. Mantenerse hidratado, pero con agua. Con Nada agua mejor que el generalmente, agua. claro que sí. Ok. Entre 6 a 8, ojalá 10 vasos de agua libres. ¿Qué significa? No cuento el de desayuno, no cuento el del almuerzo, no cuento el de la cena y voy a estar mucho mejor también con la parte específicamente de lo que es formación de cálculos. Ya con esas recomendaciones, por favor. Así que Dudo que tengan no cálculos serán renales. ruditos. Gracias, ¿Verdad que eso sí Mido. duele? Le juro, eso sí duele. Sí duele. Experiencia propia. Muchísimas Correcto. gracias. Gracias por acompañarnos y los dejamos con más programación de Ecuador TV. Besos Estamos inmensos. siempre Adiós. atentos a tu salud. Vamos ahí. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.